Saludos, le habla Efraín Bermúdez, su profesor de anatomía. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la región axilar. La región axilar como la puerta hacia la entrada del manguito de los rotadores. Vean lo siguiente, lo primero que tenemos que mencionar con la región axilar es que tiene forma de pirámide. Recuerden que las pirámides pueden ser de base triangular o de base cuadrangular. En este caso tenemos que la región axilar es una pirámide de base cuadrangular. La pueden observar justamente aquí, ¿ok? Lo otro es que nótese que el vértice está apuntando hacia medial y superior, mientras que la base es inferior y lateral. Bien. Ahora, la otra cosa que tenemos que acotar es que el vértice se describe que es un vértice truncado. Truncado significa que está seccionado de esta manera. Entonces no es puntiagudo como se está viendo en esta imagen, sino que realmente es truncado, como si lo seccionaran a este nivel y no tuviese realmente punta, sino que es una punta roma. Entonces, la otra cosa que deben recordar es la disposición de ese vértice. Ustedes agarran una línea, la pasan por aquí, la pasan por acá y ven entonces que el tercio medio de la clavícula con el cruce del borde lateral del primer arco costal representa el punto en el que vamos a encontrar ese vértice truncado. Por otro lado, en relación a la base, para poder delimitarla, pues entonces vemos que tiene un borde anterior, un borde posterior, un borde medial y un borde lateral, ¿ok? También conocido como los límites. Estoy hablando de los límites de la base. En el caso del límite anterior de la base, dense cuenta que está configurado por el borde inferolateral del músculo pectoral mayor, ¿ok? Por otro lado, el límite posterior de la base va a estar configurado por el borde látero inferior del latísimo del dorso o músculo dorsal ancho. Entonces así tienen el borde anterior, borde posterior, ¿ok? Y para unirlos finalmente pasamos una línea horizontal imaginaria que une los dos bordes, anterior y posterior, en contacto con el tórax. Y otra línea imaginaria que une el límite anterior con el límite posterior en contacto con la cara interna de la región braquial. Ahí está, nuestra región axilar con una visión más interna, enfocada a lo que sería el hueso escápula. Aquí podemos ver, ¿ok? Si colocamos nuestra pirámide truncada, estaría más o menos en esta disposición, ¿ok? Y nótese aquí cómo el tercio medio de la clavícula va a cruzarse con el borde lateral del arco costal, del primer arco costal, y ahí va a ubicarse nuestra región axilar. Cada uno de estos elementos que vamos a observar que están inmersos en la región axilar, debemos conocer los nombres, relaciones, trayectos, orígenes, destinos. ¿Ok? Eso lo veremos poco a poco. Con respecto a la descripción anatómica, nosotros vamos a ver que la región axilar está configurada por paredes, pared anterior, pared posterior, pared medial, pared lateral. Y en cada una de las paredes nosotros vamos a describir un componente óseo y un componente muscular. En el caso, por ejemplo, de la pared posterior, cuando vamos a la pared posterior, el componente óseo está representado por nuestro hueso escápula. El hueso escápula, recuérdense que tiene esa forma triangular, ¿ok? Tiene borde superior, tiene un borde inferior o axilar o inferolateral y el borde medial, ¿ok? O borde espinal, ¿sí? Además de eso, se le describen también tres ángulos, un ángulo superior, el ángulo inferior y el ángulo lateral, ¿ok? Recuérdese que el ángulo inferior está sustituido u ocupado por la cavidad glenoidea que le permite finalmente articularse con la cabeza del húmero. Ahora, no toda la escápula forma parte de la región axilar. Como podrán notar, pues estamos hablando de que netamente la formación de esta región está dada por la cara anterior de la escápula, que se le conoce como simplemente cara anterior y que por su configuración, la cual es cóncava de arriba hacia abajo, ¿ok? En una visión anterior, o sea, cóncavo anteriormente, se le conoce como la fosa subescapular. Nosotros vamos a ver que en esa fosa subescapular están estas estriaciones que encontramos en la cara anterior de la escápula y además de eso, ahí está localizado también su foramen nutricio. ¿Ok? Es importante también recordar esto, la apófisis coracoide, que es una apófisis que vamos a encontrar en el borde superior de la escápula. Inicialmente se va hacia adelante y luego se acoda bruscamente para ir cambiar su sentido en forma lateral. Ahora bien, miren esto. A continuación podemos observar que toda la extensión de la fosa subescapular está ocupado por un músculo que tiene el mismo nombre, músculo subescapular. Entonces el músculo subescapular se inserta en toda su extensión en la fosa subescapular o cara anterior de la escápula. Pero nótese que la cara anterior del borde medial de la escápula queda libre, porque ahí se va a insertar otro músculo. Como pueden notar, este músculo tiene fascículos superiores que son horizontales, fascículos
inferiores y medios que son oblicuos, y todos se van a reunir hacia las porciones laterales en relación al hueso húmero, donde su inserción va a estar determinada por el tubérculo mayor del húmero, ¿ok? Tubérculo menor, perdón. Tubérculo menor del húmero. Entenderán que si tenemos como punto fijo la escápula, pues entonces la contracción de este músculo lo que va a originar es que el tubérculo menor se desplace en sentido medial. Y al desplazarse en sentido medial, pues entonces genera la rotación interna del eje del miembro superior, la región braquial. Ok. Ahora, otro componente muscular que tenemos, fíjense, ya va, vamos a quitar estos rayones que están acá. Aquí tenemos el músculo subescapular, pero nótese que tenemos la presencia de este músculo, ¿ok? Y este otro también. Cada uno de ellos tiene nombre. En el caso de este otro músculo que está formando el componente muscular, ese músculo es el redondo mayor. El músculo redondo mayor es un músculo que pertenece a la región escapular. Sin embargo, en su trayecto se va de posterior a anterior, de medial a lateral, para buscar finalmente el húmero y específicamente el labio medial de la cordillera bicipital. Y entonces cuando se va de posterior a anterior, él ingresa hacia la región axilar. Y dense cuenta que también forma parte del componente muscular de la pared posterior. Lo mismo ocurre en el caso del latísimo del dorso o músculo dorsal ancho. Dense cuenta que es un músculo que forma parte de la espalda y la región lumbar, pero en su trayecto se va de abajo hacia arriba, de medial a lateral, y se condensan todas sus fibras y finalmente va a llegar a la región axilar. ¿Ok? Entonces en la región axilar también va a constituirse por va a constituir el componente muscular de la pared posterior. Entonces en la parte muscular tenemos el músculo subescapular, redondo mayor y el músculo latísimo del dorso. La otra cosa con respecto a los movimientos, véanse que los puntos fijos que vamos a tener, ven, va a ser el labio medial de la corredera bicipital. Recuérdense que la corredera bicipital es esa corredera o esa depresión ósea que está a nivel de la cara anterior de la diáfisis del húmero por el que va a discurrir la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Y que, fíjense, aquí está como una especie de una cuneta, ¿ok? Ahí está ubicado una depresión en la cara anterior y va a estar delimitado lateralmente por esta cresta o borde y medialmente por otra cresta o borde. Le podemos conocer esa como cresta bicipital o labios de la corredera bicipital. Entonces vean que en la medial se va a insertar primeramente el músculo redondo mayor, ¿ok? Y más anteriormente se va a insertar el latísimo del dorso. Entenderán que los movimientos que va a generar la contracción de estos va a ser la abducción del miembro superior. Recuérdense, aducción es pegar, ¿ok? Está separado el miembro superior del tronco, pues aducirlo significa desplazarlo en sentido medial y pegarlo hacia el tronco. ¿Ok? Y accesoriamente van a generar también rotación interna del húmero. Eso sería entonces nuestro componente muscular. Ya saben, componente óseo está dado por la escápula, fosa subescapular, y el componente muscular entonces tienen el músculo subescapular, redondo mayor y el músculo latísimo del dorso. Ahora veamos la pared medial. Cuando vemos la pared medial lo que encontramos es la parrilla esternocondrocostal. ¿Ok? Evidentemente nosotros estamos hablando de que el tórax tiene 12 arcos costales, pero no son todos los arcos costales los que forman parte de la región axilar. Se pasa una línea horizontal y se considera que son los 5 primeros. Entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5. La línea horizontal va aquí. Los primeros 5 arcos costales, ¿ok? Y por supuesto los espacios intercostales que los separan. Ese es el componente óseo de nuestra pared medial. Entonces los primeros 5 arcos costales y los 4 primeros espacios intercostales que los separan unos de otros. El componente muscular va a estar dado por el músculo serrato. El músculo serrato es un músculo bastante interesante. Por un lado, nótese que va a estar insertado por esa parte que está respetando el músculo subescapular. Bien, habíamos dicho que la cara anterior del borde medial de la escápula estaba libre de las inserciones del músculo subescapular, porque precisamente iba a ser el músculo redondo, el músculo serrato anterior el que se va a insertar allí. Ok, fíjense esta imagen tengo acá una línea blanquecina, vamos a quitarlo, ¿lo ven? Esa línea blanquecina que está allí está tratando de representar gráficamente que de aquí hacia acá es músculo subescapular y de allí hacia medial es el músculo serrato anterior. ¿Sí lo ven? Si no, presten atención allí en la forma en la que está dibujado. El punto está que partiendo entonces de la cara anterior del borde medial de la escápula, entonces van a tener las diferentes digitaciones, ¿ok?, del músculo serrato anterior que va a buscar la cara lateral de los arcos costales.
Hablamos de digitaciones porque tiene forma de dedo. Si ven estas imágenes, por ejemplo, vean acá, aunque esta imagen que tienen aquí, claramente se ve que cada uno de las inserciones de músculo serrato tiene forma de dedo. Y esas digitaciones, como la pueden observar, van desde el primer arco costal hasta el noveno, son 9 digitaciones. Y entonces vean que va a estar ubicado en la cara lateral del arco costal, lo que significa que, y ojo, fíjense que la región escapular va a llegar hasta aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, las primeras 5 digitaciones del serrato. Entonces, es sencillo, porque entonces tiene el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto arco costal, ¿ok? Sería entonces el componente óseo de esta pared y los espacios que los separan, por supuesto. Y el componente muscular va a estar dado por las primeras 5 digitaciones del músculo serrato anterior que van a estar insertadas en las caras laterales de esos arcos costales. Entonces resulta sencillo. Esa sería entonces nuestra pared medial, componente óseo y componente muscular. Las funciones de este músculo son bastante sencillas. Él en línea general lo que va a originar, o sea, se le describe que aproxima la escápula hacia el tórax. Sin embargo, también se le considera como un músculo accesorio a la respiración. Los músculos que normalmente participan en la respiración, tanto inspiración como expiración, por ejemplo, en el caso de la inspiración sería el músculo diafragma y tendrían los músculos intercostales. Y para el caso de la expiración participaría la relajación de estos músculos que he mencionado más la contracción de los músculos abdominales como el recto abdominal. Pero accesoriamente, y decimos accesoriamente cuando hay algún proceso patológico o un proceso mórbido que compromete las ventilaciones pulmonares, pues entonces van a tener que el músculo serrato anterior va a participar de manera activa y de forma accesoria en el proceso de la respiración. ¿Ok? Bueno, chévere. Ahí está, el músculo serrato. Ahora vamos hacia la pared lateral. Cuando vamos hacia la pared lateral lo que encontramos es el húmero. Pero no todo el húmero. Vamos a ver que en esta pared lateral tenemos el componente óseo representado por la epífisis proximal del húmero y el tercio proximal de la diáfisis. Recuerden que la epífisis es como la punta del hueso, la diáfisis es el cuerpo y el espacio entre la epífisis y la diáfisis se le conoce como metadiáfisis o metepífisis. ¿Qué vemos acá? La característica del tercio proximal del húmero va a estar dado por, primero van a ver una línea que va a separar la parte cortical de la superficie articular. ¿Ok? La cabeza del húmero, recuerden que está representada por 3/4 de esfera. Ustedes agarran una esfera, la dividen aquí y aquí, y ahí tienen los diferentes 3/4. ¿Ok? Significa entonces que la cabeza del húmero está representada por 1, 2, 3/4 de esfera. Bien, con una superficie articular, y eso ya lo vieron en las clases de articulaciones. Luego que vemos, observamos que hay dos protuberancias, ¿ok? Una medial y una lateral. Esta medial no solamente está medial, sino que está anterior, y esta lateral, bueno, está lateral y un poco posterior también. Entonces eso le conocemos como tubérculo menor en el caso de la medial y tubérculo mayor en el caso de la lateral. Ambos tubérculos van a estar separados por este surco, que se le conoce como surco intertubercular. ¿Ok? No tienen mucha ciencia, si son los dos tubérculos y hay un surco en el medio, pues no pónganle surco entre los tubérculos, es decir, surco intertubercular. Continuado por el surco intertubercular van a encontrar lo que conocemos como la corredera bicipital. Anteriormente les había mencionado que esta corredera bicipital es el espacio por el que discurre el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial y que va a estar limitado ese surco por unas crestas, bien, crestas mediales y crestas laterales. Perfecto. Entonces, la otra cosa que tienen que recordar es que tenemos acá, esta zona que está aquí, representa lo que conocemos como el cuello quirúrgico del húmero. Eso es porque aquí hay dos ejes. Hay un eje que está dado por la cabeza del húmero, otro eje que está dado por la diáfisis. Ya, déjame hacerlo un poquito mejor. Un eje que está dado por la cabeza del húmero, otro eje que está dado por la diáfisis. Y dense cuenta que hay un ángulo entre esos dos ejes. Y tiene que ver con la absorción de la fuerza y la manera en la que se transmite la fuerza a nivel del hueso, en donde como hay dos ejes de transmisión de fuerza, y es aquí el punto en donde esos ejes se cruzan, pues allí en la transmisión de la fuerza ocurre un impacto importante a nivel de la cortical que hace que cuando hay una fuerza externa que incide sobre el hueso húmero, el punto de desequilibrio y donde siempre se rompe es aquí. ¿Ok?
Claro que nosotros como médicos no decimos que el hueso se rompe, decimos que el hueso se fractura. Entonces, bueno, la hablamos, conocemos como el cuello quirúrgico del húmero. Ese sería nuestro componente óseo. El componente muscular va a estar dado por el músculo coracobraquial, que es este amigo que ustedes ven aquí. Este músculo coracobraquial, fíjense que está insertado a nivel de la apófisis coracoide. ¿Lo ven? Y no solo eso, sino que nótese que hay un tendón conjunto de inserción. Ustedes tienen acá, ok, un tendón común entre uno y otro. Aquí hay un tendón común. Y luego a medida que más distal se le considera, luego aparece la división, la que va para la cabeza corta del músculo bíceps braquial y la que va para el músculo coracobraquial. ¿Ok? Por otro lado, ya un segundo, estamos en vivo. Ok, un segundo. Aquí, regresamos. Por otro lado, vamos a poner acá eso. Entonces, tenemos aquí el músculo coracobraquial. Entonces, él va a ir de proximal a distal, de medial a lateral, para finalmente insertarse en la cara medial del tercio superior o tercio proximal de la diáfisis del húmero. Entenderán que su contracción va a generar la aducción del miembro superior. Eso por un lado. El otro componente muscular está dado por la cabeza corta del músculo bíceps braquial. Recuerden que el músculo bíceps braquial se llama bíceps braquial de B2, ¿ok? Porque tienen una cabeza larga y tiene esta cabeza corta. Las descripciones anatómicas son similares al músculo coracobraquial. Se está insertando en la apófisis coracoide, en un tendón conjunto con el músculo coracobraquial. Partiendo de allí se inserta y luego se va de arriba hacia abajo, de medial a lateral. Y luego aquí en este punto la porción tendinosa se abre en forma de cono. En forma de cono tal cual como el cono de un helado. Y a partir de ese cono, pues entonces vienen las fibras musculares que van a discurrir por la cara anterior del húmero y que finalmente se van a encontrar con la cabeza larga para formar el huso muscular. Su función de esa cabeza corta en unidad, pues es similar a la que hace el músculo coracobraquial, generar aducción del miembro superior. ¿Ok? Ok, y el otro músculo que forma parte de la pared lateral, que es el latísimo del dorso, también es considerado allí, pero nótese que hay una parte del latísimo del dorso que va a formar pared posterior. Pero luego cuando él se ubica aquí, a nivel de, que se recuerde, se habíamos dicho que se iba a insertar en el labio medial de la cordera bicipital, ahí también participa como componente muscular de la pared lateral. En conclusión, tenemos entonces que la componente óseo está dado por el tercio proximal de del húmero y el componente muscular lo van a constituir el músculo coracobraquial, la cabeza corta del músculo bíceps y el músculo latísimo del dorso. Ahora, la pared anterior, aquí debería decir anterior, ok, pared anterior. En la pared anterior vamos a tener algo interesante, y es que se rompe la regla de que las paredes van a estar constituidas por componente óseo y componente muscular. En este caso, la pared anterior está constituida netamente, únicamente por componente muscular. Lo interesante es que está constituido por el componente muscular en dos planos. Un primer plano superficial que está dado por el músculo pectoral mayor, que dense cuenta que lo hemos seccionado, se ha seccionado aquí en esta imagen, ¿ok? Para poder ver a profundidad el otro músculo, que sería el músculo latísimo, perdón, el músculo pectoral mayor. Repito, tengo entonces dos planos, músculo pectoral mayor, plano superficial, ¿ok? Y luego tengo el plano profundo dado por el músculo pectoral menor, que está más profundo. Y recuérdense este amigo que está escondido por aquí, que es el músculo subclavio. Y ahorita vamos a buscar otras imágenes. Entonces vean, ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro músculo, el músculo que forma parte de el plano superficial de la pared anterior, en donde va a estar el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor está bien, es un músculo del tórax, sin embargo, no podemos dudar que entra en la región axilar y que va a limitar la pared anterior. Entonces tenemos que describirlo. Pueden ver que este músculo tiene inserciones a nivel de la clavícula, fascículos claviculares, tiene inserciones a nivel de el esternón, ¿ok? Fascículos esternales, y tiene inserciones a nivel de los arcos costales, bien, fascículos costales. Entonces esos fascículos desde sus inserciones se van a dirigir hacia el húmero, ¿ok? Pero aquí ocurre algo interesante. Vean lo siguiente. Lo primero que vemos es que los fascículos claviculares van a ser descendentes de medial
a lateral, ¿ok? De arriba hacia abajo y medial lateral. En el caso de los externales van a ser prácticamente horizontales. Y los fascículos costales, dense cuenta que van a ser oblicuos ascendentes, de medial a lateral. ¿Lo ven? Ahora, quiero que noten también la manera en la que está insertándose. Si nosotros pasamos una línea del fascículo clavicular, ¿ok? Y lo seguimos, nos damos cuenta de que se está insertando a este nivel. ¿Qué es lo característico? Dense cuenta que aquí a nivel de las inserciones proximales, la inserción es superior, si lo comparan por ejemplo con la external y con la clavicular, perdón, con la costal. Mientras que cuando vemos las inserciones que están a nivel del húmero, dense cuenta que está ubicado en una inserción inferior. Ahora, nótese por ejemplo las inserciones a nivel del arco costal, las inserciones costales, ellas ascienden de media lateral y terminan insertándose en las porciones superiores. Es decir, la situación se invierte. Si yo tengo que en las porciones proximales los fascículos claviculares están superiores, en la inserción distal está inferior. Los fascículos costales, que en la parte proximal están inferiores, en la parte distal están superior. ¿Lo ven? Y en el caso de las externales, que están en las porciones medias, aquí también están en las porciones medias. Entonces, siempre hacemos una comparación antes de insertar al hueso, insertarse en el músculo pectoral, en el hueso, el músculo pectoral mayor. Entonces, fíjense, aquí lo podemos ver cómo se va cruzando. El superior se inserta inferior, el inferior se inserta superior, y bueno, el que está en el medio no se complica la vida, simplemente se inserta en el medio. ¿Ok? Ahora, para la inserción de este músculo, tendríamos que colocar, vean la posición en la que colocamos el hueso, el húmero. ¿Lo ven? Está en flexión. ¿Sí se ve? En este punto, pues entonces fíjense, no hay problema. Si colocamos el miembro superior en extensión, el superior se inserta superior, el medio se inserta medio y el inferior se inserta inferior. ¿Ok? Pero luego, cuando vemos hacia acá y colocamos el miembro superior en posición anatómica, dense cuenta que la situación se invierte. Bien, esto es interesante. Bueno, entenderán que la función de el músculo pectoral mayor, perdón, no especificamos dónde se insertaba. Recuerden que teníamos corredera bicipital y en el labio medial de la corredera bicipital se estaba insertando el latísimo del dorso más el redondo mayor. Ahora vamos a tener que el pectoral mayor, nótese que se va a insertar en el labio lateral de la corredera bicipital. Su contracción va a ser que el miembro superior se vaya hacia adelante y medialmente. Y accesoriamente, pues entonces va a generar rotación interna. Pero principalmente va a irse hacia adelante y medialmente. Ok, el siguiente músculo a profundidad que vamos a encontrar, estamos en componente muscular, plano profundo. Tenemos entonces el músculo pectoral menor y el músculo subclavio. Estos no tienen mucha complicación, son bastante sencillos. Vean que la inserción superior o distal del músculo pectoral menor está dada a nivel del borde inferior de la apófisis coracoide. ¿Okay? En el caso del redondo, la cabeza corta, el músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial, ellos se van a insertar a nivel del vértice de la apófisis coracoide, mientras que el músculo pectoral menor lo va a hacer a nivel del borde inferior. A partir de allí él se va a insertar en 3 arcos costales. ¿Ok? Véanse, se cuenta 1, 2, 3. Y empieza a partir del tercer arco costal. Entonces está sencillo. Se inserta en 3 arcos costales y empieza en el tercero. Ahí tienen 3, 4 y 5. Muy bien. Entenderá entonces que la contracción de este músculo puede hacer dos funciones dependiendo del punto fijo. Si el punto fijo está en tórax, entonces él va a agarrar y va a deprimir la escápula, ¿ok? Y entonces deprime también el hombro. Y si el punto fijo está a nivel de la escápula, pues entonces va a participar accesoriamente en los movimientos de la respiración, al traccionar los arcos costales hacia arriba. Por otro lado, tenemos entonces aquí, bien, recuérdense siempre, lo que pasa es que está como un poquito escondido, que es el músculo subclavio. El músculo subclavio se está insertando en las caras anteriores del primer arco costal, aunque cara superior del primer arco costal, y también en el cartílago que lo une, por supuesto, al esternón. A partir de allí va de medial a lateral, de inferior a superior, y se va a insertar en la cara inferior de la clavícula. Entenderán entonces que su contracción lo que va a generar es la depresión o el desplazamiento inferior de la clavícula.
Ese sería entonces nuestro componente muscular. Plano profundo, y el superficial ya le habíamos dicho que estaba configurado por el músculo pectoral mayor. Ahí lo tienen. Ahora, vean lo siguiente. Esto que se ve aquí con forma de telaraña es lo que conocemos como nosotros como fascias o aponeurosis. Hay autores que piensan que la fascia, o describen que la fascia y la aponeurosis son estructuras distintas, y hacen alusión de que en el caso de la aponeurosis son extensiones que previenen de las expansiones tendinosas de los músculos, y que las fascias simplemente son formaciones de tejido conectivo. Hay otros autores que plantean que es el mismo tejido conectivo, pero organizado de diferentes maneras. Así como el tejido conectivo se organiza para formar membranas, para formar tendones, ¿ok? Así igual, entonces dense cuenta de que, continuando la historia de la hoja superficial de la fascia cervical, pues entonces vamos a tener que esa historia continúa aquí a nivel del tórax. Nosotros lo habíamos dejado en el punto donde se insertaba a nivel del borde superior de la clavícula. Sin embargo, esa historia continúa y ellas se extienden, continuando a envolver todos los músculos de la región del miembro superior, del tórax, y así sucesivamente continuar bajando. ¿Ok? Entonces podemos entender que todas estas fases de aponeurosis son diferentes organizaciones del mismo tejido conectivo, que viene como continuidad de la historia que habíamos dejado en la región cervical. Pero ¿por qué lo que decimos? ¿Por qué mencionamos esto ahorita? Porque la fascia de los pectorales es algo que tenemos que conocer para poder delimitar la pared anterior. En este sentido, dense cuenta que acá, por ejemplo, tengo un corte parasagital de la región axilar. ¿Sí? Vean aquí el hueso, tengo la escápula con mi músculo subescapular hacia la parte anterior. ¿Ok? Aquí arriba pues veo la clavícula con el músculo subclavio, ahí veo parte del músculo homoyoideo, aquí trapecio. Perfecto. Y en la pared, bueno, aquí la base de la región axilar. ¿Ok? Y en la pared anterior, ¿ok? Encuentro estos dos músculos que ya lo habíamos descrito, tres exactamente. ¿Ok? El músculo pectoral mayor formando el componente muscular superficial, músculo subclavio, y músculo pectoral menor como componente profundo. Entonces, ¿qué vemos? Que la disposición de ellos está totalmente empaquetado. Veamos la siguiente imagen. Aquí nosotros hemos seccionado el músculo pectoral. Se ha seccionado el músculo pectoral mayor. ¿Ok? Vean aquí el otro pedacito que nos queda. ¿Sí? Y se ha seccionado estratégicamente para ver varias cosas. Lo primero, vean que hay como una envoltura que está hacia la parte anterior y la parte posterior del músculo. Entenderán ya que esa es la fascia del pectoral mayor. ¿Ok? Y por otro lado, dense cuenta de la manera en la que está empaquetada el plano profundo. Tengo una fascia que agarra y primero envuelve al músculo subclavio, luego continúa hacia abajo, encuentra a el pectoral menor, se desdobla, lo envuelve, y luego continúa su trayecto hasta que llega a la base de la región axilar. Si buscamos entonces esta otra imagen, aquí en esta imagen hemos seccionado, es un corte parasagital de la región axilar, y esta es la pared anterior de la región axilar, ¿ok? Entonces hacia acá es posterior, hacia acá es anterior, ¿sí? Superior hacia acá, y hacia acá inferior, ¿sí? Está sencillo. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo ocurre la historia? La historia ocurre de que aquí en esta parte superior nosotros vamos a tener dos hojas. ¿Ok? Dos hojas, uno y dos. Y las dos hojas van a discurrir de arriba hacia abajo en relación íntima con la cara anterior del pectoral mayor. ¿Ok? Lo voy a poner un poquito más separado por cuestiones de recursos tecnológicos. Y además de eso, para que se ve mejor. Entonces, ¿qué pasa? Las dos hojas de la fascia del pectoral mayor van a discurrir de arriba hacia abajo en una relación íntima con la cara anterior del pectoral mayor, hasta que finalmente alcanzan, como pueden ver, el borde inferior del músculo pectoral. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí las dos hojas se separan. Una de las hojas va a continuar la historia, pero para cubrir la cara profunda del músculo pectoral mayor. Y hasta ahí llega, terminó la historia. Mientras que la otra hoja se va a desprender del pectoral mayor y va a ir de adelante hacia atrás para formar la fascia axilar. ¿Ok? Resulta interesante, ¿no? Entonces, nótese, tenemos las dos hojas, van de arriba hacia abajo, relación íntima con el músculo pectoral mayor, alcanzan el borde inferior del músculo y se separan las dos hojas, lo que nosotros decimos que se desdoblan. O sea, vienen las dos así y luego una agarra para allá y otra para acá. Entonces se desdoblan.
Entonces una continúa su trayecto hacia arriba para cubrir la cara profunda del músculo pectoral mayor. Y la otra se va de adelante hacia atrás. ¿Ok? Entenderán que aquí va a encontrar el latísimo del dorso. Y bueno, también lo va a envolver. Bien. Pero entonces se va de adelante hacia atrás. Pero cuando va de adelante hacia atrás genera como un puente. Y más como un puente, un piso aponeurótico, una fascia, que le conocemos entonces como fascia axilar. Perfecto. De esa manera entonces queda empaquetado el músculo pectoral, el pectoral mayor. Ahora, ¿qué pasa con estos amigos que están aquí? En el caso del subclavio y el pectoral menor, dense cuenta que vienen las fascias que vienen envolviendo a la clavícula. ¿Ok? Una por delante y otra por detrás. ¿Qué pasa cuando encuentran al músculo subclavio? Bueno, lo envuelven, uno le pasa por delante y el otro le pasa por detrás, envolviendo el músculo subclavio. Una vez que alcanzan las porciones, los márgenes inferiores del músculo subclavio, pues las dos hojas se van a encontrar unas con otras y se forma allí una membrana, ¿ok? O una fascia. Luego allí se continúa descendiendo y encuentra en un siguiente nivel al músculo pectoral menor, se desdobla la hoja, una va a pasar por delante, otra va a pasar por detrás, ¿ok? Y envuelve así al músculo pectoral menor. Al reunirse se vuelven a encontrar tanto la hoja anterior como la hoja posterior a nivel del borde inferior del pectoral menor y entonces agarra y llega hacia las porciones inferiores y antes de llegar a la fascia axilar se abre en forma de pata de ganso o en forma de abanico y se inserta en la fascia axilar. ¿Ok? Esto es extremadamente importante. Voy a quitar los rayones para que entonces vean que tenemos diferentes porciones. La que viene cubriendo la clavícula, luego encuentra al músculo subclavio y lo envuelve. Una pasa por delante, otra por detrás. ¿Ok? Luego entonces se unen y forman la fascia clavipectoral. ¿Ok? Vean la relación de la fascia clavipectoral con el trayecto de la vena subclavia. Se desdobla, una pasa por delante y otra pasa por detrás. Y finalmente envuelve el músculo pectoral menor. Bien, se empaqueta el músculo pectoral menor. ¿Ok? A nivel del borde inferior del músculo pectoral menor, las dos hojas vuelven a encontrarse y forma un tendón que se inserta, ¿ok? En la fascia axilar. Y este tendón por su función, porque cuando nosotros hacemos la abducción, también se le dice abducción del miembro superior, cuando separamos el miembro superior del tronco, pues entonces este tendón tracciona hacia arriba la fascia axilar y es la responsable de formar lo que conocemos nosotros como el hueco axilar. Ok, ahí lo tenemos. Fíjense, músculo pectoral mayor empaquetado, pectoral subclavio y pectoral menor también. Y ahí podemos ver las porciones que corresponden a la fascia clavipectoral y la porción que corresponde a el tendón, ¿ok? Tendón o ligamento suspensorio de la axila. Vean acá, ¿sí? Esta superficie aquí que está aquí, que se conoce como la fascia axilar, y vean el tendón suspensorio de la axila, cómo se está insertando en él. Cuando nosotros hacemos la abducción, pues entonces este tendón tracciona hacia arriba la fascia axilar y la fascia axilar pasa de una posición plana a una posición más cóncava hacia abajo y lateralmente, que es lo que nosotros llamamos el hueco axilar. Ahí lo tienen, ¿ok? Envuelto. Muy bien, señores. Esa sería entonces nuestra región axilar. Realmente no tiene gran complicación. Nosotros lo que tenemos que entender es su forma, ¿ok? Y una vez entendiendo su forma, como pirámide de base cuadrangular, vértice truncado, vértice superomedial, base inferolateral, luego nos vamos a cada una de esas paredes. Pared posterior, componente óseo, componente muscular. Pared anterior, pared medial, componente óseo, componente muscular. Pared lateral, componente óseo, componente muscular. El vértice constituido por el cruce entre el tercio medio de la clavícula, borde lateral del primer arco costal. Y en el caso de la base, ¿ok? La base ya nosotros la habíamos descrito, ¿ok? La base va a estar constituida aquí hacia su parte inferior, ya aquí. Ajá, disculpen que estamos en vivo. Ujú. Vamos a quitar todo esto para que vean cómo se constituye la base. La base está constituida simplemente por la fascia axilar, el tejido subcutáneo, ¿ok? O la grasita que está allí,
y la piel. ¿Ok? Y recuérdense que esa piel está caracterizada por abundantes glándulas sebáceas y folículos pilosos. Esa es la base. Y los límites de ustedes lo conocen, ya lo habíamos mencionado, que el límite anterior de la base está dada por el borde inferolateral del pectoral mayor. ¿Ok? El límite posterior de la base va a estar dada por el borde inferolateral del latísimo del dorso, y luego teníamos dos líneas horizontales que se unían, una tocando el tórax y la otra en relación a la cara medial de la región braquial. Ahí está constituida la base. Ahora, una vez que nosotros tenemos ya constituido nuestra región axilar, vamos a hablar un poquito del plexo braquial. El plexo braquial es el plexo que es el componente nervioso que se encarga de garantizar la inervación del miembro superior. Muy bien, ahí lo tenemos. Pero nosotros tenemos que conocer la forma en la que está constituido. Y resulta bastante sencillo cuando lo revisamos con calma. La formación del plexo braquial. Vean que el plexo braquial se le describe que tiene forma de pirámide no, de reloj de arena. Está constituido, dense cuenta, por C5, C6, C7, C8, T1 también, y además de eso, dense cuenta que tenemos contribución de T12 y hacia arriba contribución de C4. Si recordarán, C4 forma parte del plexo cervical. Plexo cervical es C1, C2, C3, C4. ¿Ok? Por eso no es C4 quien forma parte de este plexo, sino que él forma parte del cervical. Sin embargo, él va a dar una contribución, vean allí, va a dar una contribución hacia el plexo. Entonces, decimos, ya van. Entonces decimos que el plexo braquial está constituido por las ramas anteriores de C5, C6, C7, C8, T1, contribución de T12 y contribución de C4. Ahí lo tienen. Tiene forma de reloj de arena, les había dicho. Fíjense, aquí está una parte del reloj de arena, luego hay un punto en el que se estrecha y luego se vuelve a abrir en forma de abanico el plexo braquial. ¿Ok? Tiene forma de reloj de arena. Ahora, vean lo siguiente, ¿cómo se constituye? Nosotros sabemos que la médula espinal, ¿ok?, tiene lo que es la salida de los nervios. El nervio raquídeo está constituido aquí, en este punto. Pero dense cuenta que tiene una raíz, que es la raíz sensitiva, la que tiene el ganglio. Luego se une a la raíz anterior o la raíz ventral, que es la raíz motora. Entonces se forma allí el nervio raquídeo. A partir de aquí, el nervio raquídeo tiene la característica de que va a dar sus dos ramas. ¿Ok? Vean por ejemplo acá, a la porción posterior sensitiva, la porción anterior motora, se forma el nervio. Y el nervio, antes de continuar su trayecto, dense cuenta que va a dar su rama posterior, una rama delgada, y luego continúa con su rama anterior. ¿Por qué les digo esto? Porque recuérdense que la rama posterior de los nervios raquídeos van a inervar el dorso de forma metamédica. Mientras que la rama anterior es la que la rama anterior es la que finalmente va a constituir el plexo, los diferentes plexos. Para los que vayan a formar plexo, porque si en este caso es C1, C2, sabemos que esas ramas anteriores forman plexo. Pero si se van, por ejemplo, a las regiones torácicas T2, T3, T4, recuérdense que esos nervios no van a formar plexo, sino que se van a continuar como nervios intercostales. Bien. Por eso entonces dense cuenta que cuando constituimos los plexos, todos los plexos, el plexo lumbar o lumbosacro, el plexo cervical, el plexo braquial, todos los plexos van a estar constituidos, pero por las ramas anteriores de los nervios raquídeos. ¿Por qué? Porque las ramas posteriores van a inervar de forma metamédica. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Vamos con la descripción. Vean lo siguiente. Es claro que ellos van a meterse en la región axilar, ¿ok? Pero antes de llegar a la región axilar, ellos van a estar en la región cervical, porque estamos diciendo que van a salir a nivel de la región paravertebral. Entonces vamos a ver qué ocurre allí. Lo primero que encontramos es la zona paravertebral, que es esta. Ya sabemos que va a estar constituido por C5, C5, C6, C7, T1. ¿Ok? Perdón, C5, C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros vamos a darnos cuenta de que una vez que ellos se van a formar, van a entrar inmediatamente al espacio paravertebral. En ese espacio paravertebral, dense cuenta que va a estar ubicado en los espacios intervertebrales. Es decir, se va a relacionar, por supuesto, con los músculos intervertebrales que van a estar a ese nivel, y que además de eso, dense cuenta que hay una relación muy estrecha con el trayecto de la arteria vertebral.
nosotros aquí decimos que los nervios raquídeos, cuando pasan de medial a lateral, se van a relacionar anteriormente con el pasaje de esta arteria. ¿Ok? Una vez que salen de ese espacio, ¿ok? Una vez que salen del espacio intervertebral, que está ubicado aquí, pues nosotros de aquí en adelante lo que vamos a tener es el espesor del cono de los músculos escalenos. ¿Ok? De hecho, en el caso de el plexo cervical y también el plexo braquial, se habla de que la mezcla entre nervios y nervios se va a dar en el espesor de estos músculos y que finalmente cuando ellos salen de forma lateral, continuando su trayecto, es que se van a poder identificar en una parte más superficial. Por eso, en la siguiente imagen que les traigo, que es esta que está acá, aquí pueden ver parte del espacio paravertebral, y de aquí en adelante dense cuenta que encontramos aquí a los músculos escalenos. Lo primero que quiero que vean, aquí está el tubérculo del Lisfranc con la inserción inferior del músculo escaleno anterior. ¿Lo vieron? Entonces está seccionado. Al estar seccionado, pues entonces lo han resecado para nosotros poder ver toda la extensión de esto que está ocurriendo aquí. ¿Ok? En caso contrario, lo único que veríamos sería la cara anterior del músculo escaleno anterior y no vemos todo esto. Bien, por un lado se describe que vean este ángulo que está ocurriendo aquí. En el caso de los orígenes de C5 y C6, como esos nervios están demasiado arriba y tienen que ir hacia un trayecto bastante inferior, ellos tienen en su trayecto, cuando alcanzan el límite de la apófisis transversa, ellos se acodan bruscamente. Bueno, exageré un poco, pero se acoda así. ¿Lo ven? Eso para el caso de C5 y C6. Bien, para finalmente poder reunirse con las diferentes raíces nerviosas y relacionarse finalmente con los músculos escalenos. Antes de llegar a ese punto, quiero que vean lo que ocurre hacia la parte inferior. En la parte inferior, estos dos que están acá, ya habíamos dicho que en relación al extremo de la apófisis transversa, ellos agarran y se acodan, se angulan para poder cambiar su trayecto hacia de superior a inferior, de manera brusca. Ahora, vean las relaciones que ocurren con C8 y T1. Aquí nosotros tenemos como protagonista nuestro arco costal, que tiene la cabeza, tiene el cuello, el tubérculo y finalmente el cuerpo. ¿Ok? Pero nótese que las relaciones que van a establecerse de C8 y T1 es en relación al cuello del arco costal, en el que C8 se va a relacionar hacia las porciones superiores de ese cuello y T1 se va a relacionar con las caras inferiores del cuello. ¿Ok? Son características que hay que recordar, porque eso ocurre. En el caso de C7 no tiene mucha complicación, simplemente va de medial a lateral, porque tiene la ventaja de que está en el medio entre ambos. Pero como estos están muy arriba, agarran y se acodan para poder bajar, y como estos están muy abajo, se relacionan con el cuello del arco costal. A partir de allí, pues entonces dense cuenta de que ellos van a entrar a relacionarse con los escalenos. Y en este punto debemos recordar lo que nosotros conocemos como el hiato interescalénico. ¿Ok? Hiato interescalénico o espacio interescalénico a través del cual va a pasar el plexo braquial. Recordemos que entonces este espacio es un espacio que tiene forma triangular, vértice superior, base inferior, el límite anterior es escaleno anterior, límite posterior el escaleno medio y la base está dada por la cara superior del primer arco costal. Los elementos que van a pasar por ese espacio interescalénico va a ser nervio frénico, plexo braquial y la porción interescalénica de la arteria subclavia. ¿Ok? Ahora, resulta que nosotros tenemos que seguir avanzando y ya conocemos en este punto que no solamente podemos decir que va a pasar el plexo braquial. En este momento tenemos que conocer que justamente esta porción que ustedes ven aquí, es la que va a pasar por el espacio interescalénico. Es decir, ya no es suficiente decir que el plexo braquial pasa por el espacio interescalénico. Ahora tenemos los conocimientos para decir que son los troncos del plexo braquial los que van a pasar por el espacio interescalénico. Muy bien, luego entonces de que pasamos por el espacio interescalénico, ahí lo tenemos, bien, se exterioriza esta parte. Aquí está pasando por el espacio interescalénico y de repente sale del espacio interescalénico. En este punto, aquí el plexo braquial se tiene que llegar a la región axilar. ¿Y cuál es la ventana de la región axilar? ¿Cuál es la puerta o el punto de entrada a la región axilar? Pues precisamente el punto donde se cruza el tercio medio de la clavícula con el borde lateral del primer arco costal.
que es allí donde está el vértice truncado. Entonces entra al nivel, entra a la región axilar a través del vértice truncado con las referencias anatómicas óseas que le acabo de dar. Es así como entonces ahí encuentran la estrechez del reloj de arena, ¿saben? El reloj de arena es así, son dos triangulitos. Y la estrechez del reloj de arena va a estar dada en el punto en donde pasa a través de el vértice truncado de la región axilar, para luego finalmente pasar y abrirse en forma de abanico. Muy bien. Y bueno, distribuirse a sus diferentes ramas. No solamente aquí en la parte superior también da ramas. ¿Ok? Pero lo que quiero hacer alusión es que como da su mayor cantidad de ramas a sus diferentes destinos en la región axilar, se ve entonces cómo se va abriendo en forma de abanico. Ahí está. Entonces nuestra región. Ahora, vean lo siguiente, vean lo que ocurre aquí cuando estamos en la región axilar. En la región axilar hay una relación muy íntima entre el plexo braquial y la arteria axilar. Y resulta de que básicamente lo abraza desde sus formaciones con sus diferentes fascículos, con las ramas, por ejemplo, en el caso de las ramas pectorales, ¿ok? ¿Sí? Y además de eso, la posición de cada uno de los elementos nerviosos en relación al trayecto de las arterias. Vean que, por ejemplo, acá, en todo su trayecto, vean como el fascículo posterior pasa posterior a él. Ahorita vamos a hablar de eso. El fascículo lateral se conoce como fascículo lateral porque pasa lateral a la arteria subclavia. Y el fascículo medial, bueno, porque pasa medial a la vena subclavia. Estos son los fascículos del plexo braquial, pero dense cuenta de que como plexo, si lo estás agarrando por la parte medial, la estás agarrando por la parte lateral, la estás agarrando por la parte medial, también hacia la parte posterior. Entonces como que si lo abrazara en su trayecto, ¿ok? Y no solo eso, sino que también el asa de los pectorales ayuda a abrazar más a la arteria. Y luego cuando van hacia las porciones distales, cuando se está acabando el plexo braquial y cuando se está acabando la arteria axilar, dense cuenta cómo se forma aquí otro abrazo que hace el plexo braquial a la arteria subclavia. Entonces es indudable que hay una relación íntima entre el plexo braquial y la arteria axilar. Por supuesto, en el caso de esta imagen, dense cuenta que aquí y aquí se ha seccionado la vena axilar. Entonces, después de todas estas relaciones, ustedes van a ver que anteromedialmente vamos a encontrar también el trayecto de la vena axilar. Ok, ahora, ¿cómo se constituye? ¿Cuáles son las porciones del plexo braquial? Fíjense, como todo árbol, bien, como todo árbol tenemos unas raíces. Ya, un segundo. Como todo árbol, tenemos unas raíces. Segundo. Ajá, aquí, ok. Como todo árbol, tenemos unas raíces. Tenemos troncos, el tronco, ok. Y tenemos finalmente las ramas, ok. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo adicional que no vemos en los árboles que están en los parques, que es esto que llamamos los fascículos. Pero ahorita vamos con ello. Entonces vean que resulta sencillo. Primero están las raíces, luego los troncos, ¿ok? Finalmente los fascículos y luego las ramas, ¿ok? Y esto resulta más sencillo que o sea, muy sencillo de aprendérselo. Hay incluso mnemotecnias, pero yo les explico una manera sencilla en la que yo lo aprendí. Entonces vean esto. Si nosotros tenemos una fiesta, ¿ok? Y ahí vamos a hacer una fiesta, siempre tenemos que tratar de buscar que sea un número par, porque a la hora de bailar, si no hay un número par, pues entonces queda alguien por fuera aguantando, no sé, pegado de la pared. Entonces, en el caso del plexo braquial ha pasado que tenemos un número impar de elementos nerviosos que van a ir a constituir el plexo, ¿ok? Entonces, al momento de bailar en la fiesta se hacen las parejas y los extremos hacen pareja entre ellos, ¿ok? Entonces ustedes pueden ver que en los extremos, ¿cuáles son los extremos? C5, C6, C8, T1. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el caso de C5 se va a unir a C6 y forma entonces un tronco. Y el otro extremo es que C8 se une a T1, bailan juntos, ¿ok? Y forman el otro tronco. En el caso de C7, a C7 le tocó simplemente bailar solo. Y listo. Él es el que va a formar
el otro tronco. Entonces resulta sencillo, como tenemos una fiesta en donde hay un número impar de bailarines, entonces tenemos que C5 y C6 se unen y forman el tronco superior. Y es superior porque evidentemente está superior, está arriba. Bien. Y ahora C8, el otro extremo, C8 y T1 se unen, ¿ok? Y forman el tronco inferior en relación a la cara superior del primer arco costal. ¿Ok? Bailan juntos y forman pareja y forman el tronco inferior. ¿Lo ven? Sencillo. Y C7, bueno, C7, lamentablemente como en la fiesta había un número impar de personas, entonces le toca bailar solo y él solito forma el tronco medio. Entonces está sencillo, vean, simplemente tenemos 5 raíces nerviosas, recuerden que son las ramas anteriores, y los extremos son los que van a ir a formar el grupo de baile, ¿ok? Los extremos superior e inferior, C5, C6, forman tronco superior, y el extremo inferior, C8 y T1, forman el tronco inferior. C7 baila solo. Ahora, ¿qué pasa? Vean qué ocurre. Estos fascículos que ustedes ven aquí, fascículo lateral, que ya les había dicho que se llama lateral porque está en relación lateral a la arteria subclavia. Este que está acá, fascículo medial, porque está en relación medial a la arteria subclavia, perdón, a la arteria axilar. ¿Ok? Arteria axilar, para ambos. Y este que está acá, que es el posterior, va a pasar en relación posterior a la arteria axilar. O sea, ellos tienen su nombre lateral, medial y posterior porque van a pasar, ¿cómo pasan en relación a la arteria axilar? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Cada uno de los troncos superior, medio, inferior van a dar divisiones posteriores. División posterior, división posterior, división posterior. ¿Lo ven? Entonces, aquí no hay complicación, simplemente todas las divisiones posteriores de cada uno de los troncos se van a unir para formar el fascículo posterior. ¿Bien? Sencillo, sin complicación. ¿Lo ven? Pero ojo, los troncos no solamente tienen divisiones posteriores, sino que tienen división anterior. ¿Ok? Aquí hay una división anterior y aquí está la otra, ya va un segundo, y aquí está la otra división anterior. Vean que lo pongo por arriba para que se vea que pasa por anterior. ¿Lo ven? Es decir, todos los troncos van a tener divisiones posteriores y divisiones anteriores. Las divisiones posteriores son las que no se dan mala vida. Si tú eres posterior, tú también eres posterior, y tú eres posterior, todos los posteriores nos unimos y hacemos el fascículo posterior. Sencillo. Las divisiones anteriores son las que se van a mezclar. Entonces dense cuenta, el tronco medio, que es el que se deriva de C7, que ya tiene la mala experiencia de haber bailado solo, pica adelante. Y entonces agarra su fascículo, su división anterior, se une a la división anterior del tronco superior y entonces forma el fascículo lateral. ¿Ok? Repito, fíjense entonces que en el caso de los fascículos anteriores, seguimos teniendo un número impar de bailarines. ¿Se dan cuenta? Superior, medio, inferior nos da 3. Entonces, la división anterior del tronco superior y la división anterior del tronco medio se unen y van a formar el fascículo lateral. Bien, sencillo. Y por otro lado, tenemos que, bueno, le tocó al fascículo anterior del tronco inferior bailar solo. Y él solito va a formar el fascículo medial. ¿Ok? Ahí está. Entonces nótese, ahí tenemos. Sencillo, todos los fascículos posteriores no se dan mala vida. Y finalmente entonces van a formar el fascículo posterior. Y las divisiones anteriores, entonces superior y medio, se unen, forman el fascículo lateral. Y la división anterior del fascículo inferior que se queda entonces como el fascículo medial. Ahora, ¿qué ocurre a continuación? A continuación ustedes van a notar que cada uno de los fascículos va a dar divisiones laterales, ¿ok? Divisiones laterales, divisiones laterales, ¿ok? Aquí ya utilizamos en relación a la línea media. Si se acerca a la línea media, entonces medial. Si se aleja de la línea media, es lateral. Entonces cada uno de los fascículos también se va a dividir, va a dar divisiones laterales, ¿ok? Y también nos va a dar divisiones mediales. Vean por ejemplo acá, división medial del fascículo lateral,
división, esta que está aquí, que es la división medial del fascículo posterior, y la división medial, ¿ok?, del fascículo medial. ¿Sí lo ven? Vamos primero por las que no se combinan. Vean lo que ocurre acá. Aquí vamos a tener que la división lateral del fascículo lateral va a formar el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? La división lateral del fascículo posterior nos va a dar el nervio axilar, también conocido como nervio circunflejo. Ahora con los mediales. Aquí vamos a tener que la división medial, ¿okay?, del fascículo medial nos va a dar pues el nervio cubital. Y este que está aquí atrás, ¿ok?, que es la división medial, ahí lo ven, la división medial del fascículo posterior nos va a dar el nervio radial. Ok, está sencillo. ¿Qué pasa con estos que están acá? Quiero que vean que esto parece un trabalengua, pero quiero que lo escuchen con detenimiento. Aquí tengo que la división medial del fascículo lateral se une a la división lateral del fascículo medial. ¿Lo ven? Y ahí se forma el nervio mediano. De hecho, el nervio mediano es la que le da el abrazo a la arteria axilar. ¿Ok? Si notan, aquí en el brazo, el abrazo que le da el plexo braquial a la arteria axilar, es como se forma la M. ¿Ok? Vamos a utilizar mejor el rojo. Se forma la M, fíjense aquí. ¿Ok? La M de el mediano. ¿Lo ven? La M del mediano. Quizás en esta imagen no se vea también. Vamos a utilizar esta que está aquí. ¿Ok? Vean aquí. Se forma la M de el mediano. ¿Ok? Entonces, repito. ¿Cómo se forma el nervio mediano? El nervio mediano se forma con la división medial del fascículo lateral más la división lateral del fascículo medial. ¿Ok? Repito, la división medial del fascículo lateral más la división lateral del fascículo medial. Y de esa manera se forma el mediano, el abrazo del plexo braquial a la arteria axilar y la famosa M de el mediano. Muy bien, excelente. Entonces así queda constituido nuestro plexo. Dense cuenta, raíces, tenemos raíces aquí, se forman los troncos con la cuestión de los bailarines. Cada tronco da divisiones posteriores y anteriores. Las posteriores no se dan mala vida, se unen y forman el fascículo posterior. Para las anteriores, la del superior, la del tronco superior y el tronco medio se unen y forman el fascículo lateral. Y la división anterior del fascículo inferior, perdón, del tronco inferior, es el que te va a formar el fascículo medial. Luego, una vez formados los fascículos, cada fascículo va a tener divisiones laterales que están en rojo y las divisiones mediales que están en azul. ¿Ok? Para dar los diferentes ramas terminales. Perfecto. Y hay que acotar de importancia que entonces tiene la formación de la M del mediano, en donde se une la rama medial del fascículo lateral más la rama lateral del fascículo medial para formar el nervio mediano, la M del mediano y el abrazo de la arteria del plexo braquial a la arteria axilar. Muy bien, hablemos entonces de las ramas. En el caso de las ramas las dividimos como ramas anteriores, inferiores y posteriores. Para las ramas anteriores nosotros vamos a tener que son ramas que simplemente se van a ir hacia adelante. En este caso tenemos, por ejemplo, la rama para el nervio subclavio. Se le describe que van a ver que o sale de la unión de C5 y C6, o sea, hay un ramillete que viene de C5 a C6, o de pronto van a ver que sale, como sale en esta imagen, que sale directamente del tronco superior. ¿Ok? Ese nervio, como ya ustedes saben, van a buscar el músculo subclavio para su inervación. El plexo está ubicado en un sentido posterior. ¿Sí? Y dense cuenta que se va a originar a nivel o del tronco, o del tronco, o de las raíces C5, C6. Lo que significa que tiene que continuar su trayecto descendente hasta que alcanza a el músculo subclavio. ¿Ok? Perfecto. Aquí. Estaría aquí.
Los nervios pectorales. En el caso de los nervios pectorales son las otras ramas anteriores. Vean que los nervios pectorales tienen algo característico. Ustedes van a tener que se originan de los fascículos. Los músculos pectorales forman parte de ¿dónde? Forman parte de la pared anterior de la región axilar. Entonces, ¿de dónde tienen que salir? No pueden salir de las ramas terminales, tampoco van a salir de las raíces, tienen que salir de los fascículos, porque son los fascículos los que están en la región axilar. ¿Los troncos dónde están? Los troncos están en la región cervical, a nivel del hiato interescalénico. Entonces es una cuestión como de una lógica anatómica. Entonces tienes que dense cuenta que los ramos pectorales tenemos laterales y mediales. Los laterales originándose del fascículo lateral, los mediales originándose del fascículo medial. Y además de eso, dense cuenta que hay una comunicación nerviosa de ramilletes nerviosos que salen del fascículo lateral y cruzan en sentido medial para abordar los nervios pectorales mediales y ahí hacen un asa. Igualmente, hay terminaciones axónicas que cruzan hacia el lado del fascículo lateral para irse por el nervio pectoral lateral, ¿ok? Pero entonces en ese interín de los que están laterales se van mediales y de los que están mediales se van laterales, se hace el asa de los pectorales. Eso ustedes lo van a poder ver en diferentes imágenes. Por ejemplo, vean acá, ¿ok? Aquí se ve el asa de los pectorales. Tal vez no lo vimos en diferentes, no lo notamos porque no lo habíamos señalado, pero véanlo aquí, ¿ok? El asa de los pectorales, ahí se ve. Entonces, esa asa de los pectorales, ya saben cómo se forma, y hay una relación que se establece de que se da esa asa de los pectorales justamente a nivel de el tronco arterial, ese tronco arterial que está aquí, que se le conoce como tóraco acromial. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros vamos a tener es que esos nervios pectorales, vamos acá un momento, los nervios pectorales que ya hemos descrito, pues ustedes van a tener raíces nerviosas que van a ir directamente del nervio pectoral lateral, raíces nerviosas que van a ir directamente del nervio pectoral medial y otras raíces nerviosas que van a salir del asa de los pectorales. Al final de cuentas, ustedes van a tener que esos ramos pectorales van a llegar al músculo pectoral menor y pectoral mayor. Clásicamente se dice que, está descrito, se dice no, está descrito que el nervio pectoral medial, ¿ok?, va a inervar al pectoral mayor y el lateral al pectoral menor. Sin embargo, hay una mezcla realmente entre las inervaciones. Dense cuenta, por ejemplo, esta imagen, ¿ok? Esos nervios pectorales van a ir a alcanzar primeramente al músculo pectoral menor, ¿ok? Y otros van a ir a alcanzar al pectoral mayor. Pero vean cómo ocurre. Lo que quiero que vean es que, por ejemplo, en este segmento que está acá, que está ubicado entre el músculo subclavio y el músculo pectoral menor, está lo que se conoce como la fascia clavipectoral. Entonces, estos nervios en particular se van a ir de atrás hacia adelante, atraviesan la fascia clavipectoral y finalmente alcanzan el espesor del músculo pectoral mayor y lo van a inervar. ¿Ok? Eso para el caso de ramas que vienen del nervio pectoral medial y de las asas de los pectorales. Por otro lado, ramas de las asas pectorales y ramas del nervio pectoral lateral, dense cuenta que van a abordar la cara profunda del músculo pectoral menor y no solo se quedan hasta allí, sino que van a atravesar su espesor. Pero ojo, hay unos que se quedan en la cara profunda, se meten en el espesor del músculo e inervan el pectoral menor. Y hay otros que continúan su trayecto atravesando al músculo. Y al atravesarlo, pues entonces finalmente alcanzan la cara profunda del pectoral mayor, que está mucho más superficial. ¿Ok? Entonces lo que quiero que vean es que hay los nervios pectorales van a ir de profundo a superficial, ¿ok? Unos van a atravesar la fascia clavipectoral y alcanzar directamente la cara profunda entonces del músculo pectoral mayor. Otros llegan a la cara profunda del pectoral menor, llegan allí, lo inervan y de ese grupo también hay una cantidad que atraviesan al músculo para finalmente llegar al pectoral mayor e inervarlo. ¿Ok? Esos serían nuestros músculos, nuestros nervios pectorales. El asa de los pectorales también se le considera como el primer abrazo del plexo. Cuando ustedes ven la arteria axilar, ¿ok?, se dan cuenta que primero hay un abrazo aquí, primer abrazo, ¿ok?, y el segundo abrazo es el de la M del mediano. Ok, vamos con las ramas posteriores. Cuando vamos a las ramas posteriores, el primero sería el nervio supraescapular. El nervio supraescapular, ¿ok?, aquí lo tienen, se va a originar del tronco superior. Este nervio supraescapular tiene la característica, vean acá, ¿sí?, aquí estamos en el triángulo occipital, pero en el triángulo cervical posterior, ¿sí?, ahí está.
Y dense cuenta de que originándose de los troncos, lo primero que encuentra es el vientre inferior del músculo homoyoideo. ¿Qué pasa? El músculo homoyoideo en su trayecto, él va a buscar insertarse a nivel del borde superior de la escápula, inmediatamente medial a la escotadura escapular superior. El detalle está es que una vez que se origina el nervio supraescapular, él va a seguir el borde inferior del músculo homoyoideo. Y de esa manera, como el músculo llega a la escápula, entonces del nervio también llega a la escápula. Una vez aquí, pues entonces nosotros vamos a ver que él se va a distribuir en la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Ok? Esta imagen que vemos acá, vamos a hacer una pequeña incisión aquí a nivel del músculo trapecio en su inserción en el borde superior de la cresta de la espina de la escápula, ¿ok? Para poder obtener esta imagen. ¿Lo ven? Se hizo la sección y se levantó. Allí en esta imagen estoy viendo que está el músculo supraespinoso allí en este punto y parte de ese músculo supraespinoso fue seccionado para poder ver nosotros el nervio. ¿Lo ven? Entonces ahí se ve el nervio acompañando al vientre posterior del músculo homoyoideo y además de eso la arteria. La historia no llega hasta allí, sino que vean esta otra imagen, una visión superior, ¿sí? Aquí podemos ver el músculo supraespinoso, aquí ya está la clavícula y vemos que hay una relación interesante entre el ligamento transverso escapular. Recuerden que la escápula tiene dos ligamentos transversos, superior e inferior. Pero aquí nos llama mucho la atención de que está pasando en puente el ligamento transverso de la escápula y vean cómo la arteria pasa por arriba y el nervio pasa por debajo. ¿Ok? Anatómicamente decimos entonces que el trayecto del nervio supraescapular es que va a ir de anterior a posterior y va a cruzar inferiormente el ligamento transverso superior de la escápula. Muy bien, ahí lo tienen. Distribuyéndose entonces finalmente en la región supraespinosa, en la región infraespinosa, para inervar a todos los músculos bueno, una cantidad de músculos allí en la región escapular, porque participan otros. En este caso, el nervio supraescapular te inerva el supraespinoso, el infraespinoso, ¿ok? Que son los que vamos a tener a este nivel. Vean esta otra imagen. Aquí encontramos, fíjense cómo está seccionada la espina de la escápula para poder tener nosotros esta visión. En caso contrario, la espina cubriría esta zona. Entonces tengo dos ligamentos transversos escapulares. Ligamento transverso escapular superior, ligamento transverso escapular inferior. ¿Ok? ¿Qué vemos de interesante? Que aquí a nivel del ligamento transverso escapular superior, la arteria pasa superior y el nervio pasa inferior. ¿Ok? Y luego a nivel del ligamento transverso escapular inferior, las dos, es decir, tanto la arteria como el nervio, pasan por debajo o pasan profundo al ligamento transverso, ¿ok? Pero lo que nos concierne en este momento, el nervio supraescapular va a pasar inferior a el ligamento transverso superior y el ligamento transverso inferior de la escápula, ¿ok? A ambos, siempre pasa inferior. Nervio dorsal de la escápula. El nervio dorsal de la escápula, ustedes lo van a encontrar que este nervio nosotros vamos a ver que se va a ir hacia las porciones posteriores, por eso se le conoce como dorsal. ¿Ok? Lo tienen ubicado aquí, en esta partecita, en donde vamos a ver que este nervio se va a originar de C5, a partir de allí va a ir de arriba hacia abajo y va a buscar el dorso de la escápula. ¿Ok? Entonces vean acá, por ejemplo, aquí tenemos la región escapular y la región escapular tiene, bueno, eso lo veremos más adelante, pero aquí vamos a ver el borde medial de la escápula. En el borde medial de la escápula ustedes van a tener insertada una serie de músculos como el elevador de la escápula, que llega justamente al ángulo, y finalmente los romboides, romboide menor, que está ubicado aquí, y el romboide mayor, que es mucho más grande. ¿Ok? Este nervio desde su origen lo que va a hacer es relacionarse con la cara profunda del músculo elevador de la escápula hasta que alcanza su margen o límite inferior. A partir de ahí entonces aborda los músculos romboides menores y mayores por su cara profunda, los cuales va a inervar. ¿Ok? Ese sería entonces nuestro nervio dorsal de la escápula. Los nervios subescapulares. Nervios subescapulares porque ustedes van a tener que a veces están dos o puede ser uno solo. Lo van a ver que se va a originar del fascículo posterior. Este que ven aquí y este que ven aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones ustedes van a encontrar que están separados y van a encontrar el nervio dorsal, el nervio subescapular superior y el nervio subescapular inferior. Y lo que hacen es distribuirse al músculo subescapular. Es decir, el superior va a inervar del tercio superior del músculo subescapular y el inferior los dos tercios inferiores.
Pero cuando están juntos, es decir, cuando se unen los dos nervios y forman uno solo, pues él solo se va a encargar de la inervación de todo, del músculo subescapular. Hay que acotar acá que el nervio subescapular, bueno, aquí vemos parte de él, ok, sería este chiquitico que ven aquí, ok, él viene discurriendo por toda la cara anterior del músculo subescapular, inervando todas sus fibras hasta que alcanza su borde inferior. A partir de allí, abandona el músculo y dense cuenta de lo que pasa acá. Alcanza al músculo redondo mayor. Y es por eso que el músculo redondo mayor está inervado por el nervio subescapular. Ok, entonces, ese sería nuestro nervio. Fíjense, por ejemplo, acá, aquí lo tendríamos localizado. Ok, ahí está, el nervio subescapular. Muy bien, vamos ahora con el nervio toracodorsal. El nervio toracodorsal, ustedes van a ver que se origina aquí también, fascículo posterior. Ya, un segundo, es este que está aquí en el medio. Entonces, de fascículo posterior, este nervio se va a ir hacia las porciones posteriores, es decir, la pared posterior. Y es que básicamente ustedes van a ver que se va a ir, o sea, dorsal, porque es hacia la pared posterior, es este amigo que tienen acá. Por supuesto va a estar acompañado por la arteria homónima y es un nervio que va a estar destinado a la inervación del músculo latísimo del dorso. Recuérdese que el músculo latísimo del dorso forma parte del componente muscular de la pared posterior y que finalmente se inserta a nivel del húmero, lo que le permite entonces a este nervio abordarlo a través de su inserción superior y finalmente después, aquí lo tienen, ¿ok? Continúa en la cara anterior del músculo o la cara profunda del músculo y finalmente se distribuye en toda la extensión de este, ¿ok? Ahora vamos con las ramas inferiores. El nervio torácico largo. Este nervio torácico largo también se le conoce como nervio respiratorio de Charles Bell. ¿Ok? Entonces aquí lo tienen. También se le conoce como nervio torácico lateral. Porque su trayecto está ubicado a nivel de las porciones laterales del tórax. Es este amigo que tienen acá. Recuérdense que le habíamos dicho que el músculo serrato anterior era un músculo que participaba accesoriamente en la respiración. Pues entonces, en este caso, aquí tenemos que este nervio se le conoce o como nervio torácico largo, como nervio torácico lateral. Torácico largo porque, vean lo largo que es. Bien. Torácico lateral porque está ubicado en las porciones laterales del tórax. ¿Ok? O nervio respiratorio de Charles Bell. Ahí lo tienen. Como ven, entonces de sus orígenes discurre por todas las porciones laterales lectoras, relacionándose con las caras laterales o caras superficiales de los músculos serrato o digitaciones de los serratos. Ahí lo tienen. Por supuesto que lo va a inervar. Ahora, con respecto a los ramos terminales, ya nosotros los habíamos mencionado, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, aquí en azul, que tenemos el fascículo posterior, comencemos por él, va a dar su división lateral, que nos va a dar el nervio circunflejo o nervio axilar. Y la división medial se va a continuar como nervio radial. Está sencillo porque recuérdense que el nervio radial, el nervio radial es un nervio posterior, va a la región braquial posterior. El nervio axilar o circunflejo también va hacia las porciones posteriores. Entonces está sencillo porque el fascículo posterior va a dar ramas terminales que se van hacia las porciones posteriores. Bien, nervio axilar, nervio radial. Ahora, en el caso del fascículo lateral, ok, que está aquí, vean cómo va a dar el nervio musculocutáneo para el caso de la división lateral y el componente para el nervio medial, ok. Y el fascículo medial finalmente nos va a dar, pues, entonces la división lateral, pero la división medial que va a dar el nervio cubital y la división lateral que termina de constituir junto con el vecino el nervio mediano para hacer la famosa M del mediano. Bien, hay un detalle. Vean, por ejemplo, acá en esta imagen, es que cuando nosotros veamos miembro superior, pues vamos a entender con mayor facilidad estas ramas terminales del plexo braquial, porque cuando sigamos sus trayectos nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, el nervio mediano, el nervio cubital siempre va a tener un trayecto medial, siempre, incluso desde su origen. El nervio musculocutáneo necesita estar en estas porciones laterales porque el músculo coracobraquial está ubicado aproximadamente aquí. Y por supuesto, este es el nervio que va a inervar este músculo. No solamente lo va a inervar, sino que hay una relación tan importante en donde vemos que el nervio musculocutáneo atraviesa el espesor del músculo coracobraquial. Bien,
Y el nervio mediano, vamos a darnos cuenta que cuando continúe la historia en la región braquial, él va a ser siempre, o sea, satélite de la región de la arteria humeral. Es decir, ahorita, aquí en sus orígenes, se está relacionando con la cara anterior de la arteria axilar, pero a continuación se continúa relacionando con la cara anterior del vaso, pero en en el siguiente segmento sería entonces con la cara anterior de la arteria humeral. ¿Ok? Esos serían entonces nuestras ramas terminales. Hay un detalle con respecto a las ramas terminales sensitivas, estas que tenemos acá. No sé si bien la notaron, las que salían aquí del fascículo medial. Estas del fascículo medial, hay una discrepancia con ciertos autores porque unos consideran como ramas laterales, ¿ok? O colaterales, mejor dicho, ramas colaterales inferiores. Bien, pero otros las consideran como ramas terminales. Para considerarlas estas como ramas terminales, estamos hablando de que desde sus orígenes el punto de finalización está lo suficientemente distal. Región braquial, región de la mano, región antebraquial, región deltoidea. Lo que hace que esta gente que está acá, ¿ok?, se consideren como ramas terminales. Mientras que las otras son ramas colaterales, porque entonces fíjense que terminan en porciones cercanas a la región axilar. ¿Ok? Ahora, y además de eso, también se le consideran ramas colaterales porque están saliendo en las porciones colaterales al plexo antes de que finalice. Pero estas que están acá tienen la discrepancia de que se están originando en las porciones laterales no en las porciones terminales, sino en las porciones medias del plexo. Sin embargo, sus terminaciones son bastante distales. Estas son ramas que son sensitivas. Entonces, ellos van a terminar sensitivamente en la región braquial, en la región antebraquial, en la región de la mano. Por eso es que algunos autores los clasifican entonces como ramas terminales, se consideran sus terminaciones distales, y otros las consideran como ramas colaterales inferiores porque se están originando en porciones medias del plexo. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a considerar nosotros? Como ramas colaterales. ¿Ok? Pero entiéndase que cualquiera de las dos formas es correcta. Entonces ahí tenemos, ¿cómo se conoce? Se conoce como nervios cutáneos. Son los nervios cutáneos braquiales y antebraquiales. Para esto quiero que hagamos un simple ejercicio. Nosotros tenemos acá nuestra región braquial y tenemos nuestra región antebraquial. ¿Ok? Además de eso, vamos a pasar una línea media, así, ¿ok?, en la región del antebrazo y en la región braquial. Entonces nos quedan las porciones laterales de la región braquial, las porciones mediales de la región braquial, las porciones laterales de la región braquial, antebraquial, y las porciones mediales de la región antebraquial. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que vamos a tener es que estos nervios se le conoce como nervio cutáneo braquial medial y nervio cutáneo antebraquial medial. Fíjense lo siguiente, resulta muy sencillo. Nervios cutáneos, ¿por qué? Porque son sensitivos. Todos los nervios que van hacia la piel, todos los nervios cutáneos, son nervios sensitivos. Perfecto. Por eso son cutáneos. Porque este es braquial. Porque, el círculo no me alcanza. Porque este es braquial. Porque está en la región del brazo, la región braquial. Porque este es antebraquial. Porque está distribuido en la región del antebrazo. Entonces, o sea, el nombre es largo, pero tiene sentido. Nervio cutáneo braquial, ¿ok?, en el caso de este. Y nervio cutáneo antebraquial, en el caso de este. Ahora le anexan el apellido de medial porque se encargan de inervar solamente las porciones mediales de la región. Solamente las porciones mediales de la región. Las porciones laterales corresponden a otros nervios. Entonces tenemos, para el caso de este nervio, nervio cutáneo braquial medial y nervio cutáneo antebraquial medial. Sencillo. ¿Ok? Entonces, cuando lo ven acá, tienen que sus orígenes están ubicados a nivel del fascículo medial del plexo braquial. Perfecto. Y sus distribuciones son cutáneas, mediales, región braquial y región antebraquial. Muy bien, excelente. Ahora, vamos con la arteria axilar. En el caso de la arteria axilar, esta arteria es bastante sencilla. Además de eso, ya hemos descrito parte de esta arteria en la región axilar y además sus relaciones con el plexo. Esta arteria se le conoce que tiene un trayecto de medial a lateral de superior a inferior, y además de eso dibuja una concavidad hacia abajo y medialmente. Como pueden ver, se divide en porciones, porción 1, porción 2, porción 3, ¿ok?
no tiene, si se quiere, como pre, inter, post. Ok, estas divisiones están dadas por los segmentos que están antes de cruzar el trayecto del pectoral menor, al cruzar el pectoral menor y después del pectoral menor. Pero anatómicamente simplemente se le habla porción uno, 2 y 3. ¿Oyeron? No es con la intención, ¿sabe? Como en el caso de la subclavia, preescalénica, interescalénica, posescalénica. Aquí no ocurre eso. Simplemente la porción uno que va desde su origen, ¿ok? Aquí, en donde cruza el borde lateral del primer arco costal con el cruce del tercio medio de la clavícula, hasta que llega y cruza el borde superior del pectoral menor. La segunda porción es desde el borde superior del pectoral menor hasta el borde inferior del pectoral menor. Y la tercera porción es desde el borde inferior del pectoral menor hasta el borde inferior del pectoral mayor. Muy bien, sencillo. Interesantemente, claro está que a medida que la arteria se va de medial a lateral, se va alejando de la pared medial. Eso es lógico, ¿ok? Y en ese trayecto, a medida que más distal se le considera, se va acercando a la pared lateral. Es lógico porque ella se va en sentido lateral. ¿Lo ven? En relación a las paredes, por ejemplo, con la pared posterior, resulta que la arteria se va a relacionar íntimamente con la pared posterior. Y a medida que más distal se le considera, la relación con la pared posterior es mucho más íntima. ¿Ok? Y con relación a la pared anterior, pues no hay diferencia, es igual. Tanto proximal como distal siempre está bien relacionada con la pared anterior. ¿Ok? Por supuesto con ¿cómo se llama? El componente profundo. Entonces, para recapitular, entonces ya tenemos su trayecto. Ok, ya.
la concavidad de la parrilla esternocondrocostal. Si yo paso una línea a este nivel, estoy pasándola por la porción anterior del tórax. Aquí estaría por las porciones laterales del tórax y aquí las porciones dorsales del tórax. La posición exacta de esa arteria no está por aquí por la porción dorsal ni por las porciones anteriores, sino justamente acá, en las porciones laterales. Es por eso que se le conoce como torácica lateral. Bien, dense cuenta que está pasando por las porciones laterales del tórax. Ella se puede originar de la segunda porción o de la tercera porción de la arteria axilar. En su trayecto se va a relacionar, por supuesto, con el nervio respiratorio de Charles-Bell y van a discurrir por todas las porciones laterales del tórax, relacionándose con las caras laterales de los músculos serratos. Serrato anterior, por supuesto. La arteria subescapular. La arteria subescapular es esta arteria que nosotros vemos aquí. Ella se va a originar de la tercera porción de la arteria axilar. En su trayecto, por supuesto que va a ir de arriba hacia abajo y se va a relacionar con la cara anterior del músculo subescapular, al cual por supuesto va a irrigar. Él tiene la característica, esta arteria tiene la característica que cuando llega al borde lateral de la escápula, ella te va a dar tres ramas. Ella viene así y te da tres ramas. Una rama anterior que se va a ir al músculo subescapular, una rama descendente, ¿ok?, que se va a continuar como arteria toracodorsal y una rama circunfleja. ¿Ok? Entonces repito, vas a tener la arteria subescapular y te va a dar tres ramas. Una rama anterior que se va al músculo subescapular, una rama circunfleja que se va hacia atrás, que se va a la región escapular, y una rama descendente que se continúa como arteria toracodorsal. ¿Ok? ¿Dónde la vemos? Aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver solamente dos. Podemos ver la rama circunfleja, que es la que da la vuelta al borde de la escápula y se va a la región escapular. Y vemos la toracodorsal, que es esta que está aquí. No vemos la rama anterior que se está yendo al subescapular. Bien, pero debería estar aquí, así. Esa sería entonces la arteria subescapular. Aquí en esta imagen se las traía para que vean. Una vez que la arteria circunfleja de la escápula lo que hace es circunscribir, darle la vuelta a la escápula, va de anterior a posterior para finalmente llegar a la región escapular, por supuesto a través de uno de los espacios axilares. Arteria circunfleja humeral. Las arterias circunflejas humerales tienen la característica de que salen de la tercera porción. Pueden tenerlas así como la ven aquí, que están originándose de manera independiente, o sea, una y otra de manera independiente de la arteria subclavia. Pero también pueden tener que se forme un tronco de la circunfleja, y a partir de ese tronco entonces sale la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. ¿Ok? Ahora, la circunfleja anterior lo que va a hacer es circunscribir. La circunfleja anterior circunscribe el húmero, específicamente en el cuello quirúrgico del húmero, y va a pasar a través de la corredera bicipital. A nivel de la corredera bicipital va a dar una rama ascendente que se va a hacer intraarticular y se va a encargar de darle irrigación a la articulación glenohumeral. Y luego va a continuar con su trayecto circunflejo en sentido lateral. ¿Ok? Aquí lo tienen. Véanla cómo va avanzando. Va a pasar por la corredera bicipital. No se ve la rama, pero hay una rama que va a mandarla hacia arriba. Y vean cómo el tendón del músculo bíceps presiona a la arteria. ¿Ok? Luego supera el segmento que está pasando por la corredera bicipital y continúa con su trayecto lateral. Ahí la tienen. Ahora, la arteria circunfleja humeral posterior, ¿okay?, esta se va a ir hacia las porciones posteriores, va a pasar por los espacios axilares para finalmente ya circunscribir las porciones posteriores del húmero, exactamente también a nivel del cuello quirúrgico, pero en la cara posterior, relacionándose en este caso con el nervio axilar o nervio circunflejo. El destino de esta arteria es llegar a la región deltoidea, ¿ok?, en la que se va a encargar de irrigar ampliamente la región y por supuesto el músculo. No solo eso, sino que también vamos a tener que tanto la circunfleja anterior como la circunfleja posterior se van a anastomosar a nivel de los márgenes laterales del húmero. ¿Ok? Y bueno, entonces esa sería la anastomosis de las arterias circunflejas humerales. Entonces nótese que está bastante sencilla esta arteria con sus trayectos, relaciones, porciones, las ramas que vamos a tener, las diferentes, ¿ok? Y que se van a encargar de garantizar, fíjense que la irrigación del tórax, la irrigación de la región axilar con sus diferentes paredes y también otras regiones como la región escapular, por ejemplo, y también la región deltoidea. Es decir, que es una arteria cuyas ramas no solamente van a estar confinadas a la región axilar, sino que también está destinada a sus regiones vecinas.
¿Lo ven? Bueno, eso ha sido todo por hoy con respecto a la región axilar. Como se ve, es una región que es bastante compleja y cuando digo complejo hago relación a que son una serie de elementos numerosos que están juntos en un espacio bastante pequeño. Pero eso no significa que sea complicado. Si nosotros podemos, así como lo hicimos con la dinámica de esta clase, ir estudiando los elementos por parte, bien, primero las paredes y luego vemos las paredes óseo-muscular. Luego vamos agregando poco a poco el nervio, luego agregamos las arterias, etcétera, etcétera. Entonces se dan cuenta que resulta más sencillo el aprendizaje de esta región. Bueno, espero que le haya gustado y que le haya servido de provecho. Saludos.